Hola, lo primero que debo decir es que no soy economista y quizás me esté metiendo en camisa de once varas, pero aún así quería hacer alguna observación con respecto a la evolución del empleo, tal y como se refleja en la EPA del tercer trimestre de este año, que ha dado lugar a ciertas polémicas, ¿no? En general, los medios conservadores consideran que el gobierno está lanzando campanas al vuelo, que con estos datos se prueba clarísimamente que su política económica es la más acertada, y en el otro extremo, en el cual podemos situar a gentes como Juan Ramón Rayo, ¿no? Este economista neoliberal que considera que cualquier tipo de intervención del Estado en la economía es nociva para el bienestar general, considera que los datos de esta EPA en realidad hay que tomárselos con muchas cautelas, ¿no? Su idea es lanzar un jarro de agua fría sobre los datos del tercer trimestre, pese a que dice que parecen buenos, ¿no? Que reconoce que hay una mejora, pero dice enseguida que hay dos trampas. La primera es que tenemos todavía 200.000 personas en ERTE y como no producen, pues él considera que no deberían estar formando parte de la población ocupada. Sin embargo, no tiene en cuenta que aunque no produzcan, sí consumen, con lo cual sí están contribuyendo al bienestar o al dinamismo de la economía. En fin, no hace falta que cite aquí a John Maynard Keynes. Por otra parte, el INE dice, bueno, lo contrario, es decir, que sí forman parte de la población ocupada. Y la segunda trampa es que él considera que el responsable, digo él considera porque es bastante dudoso que sea así, que el principal responsable de este crecimiento es el empleo en el sector público, el cual asciende a 3,4 millones de empleados, cuestión sobre la cual volveré a continuación porque no está claro qué es eso de 3,4 millones de empleados en el sector público. Bien, aquí se puede ver cómo ha evolucionado la población ocupada en España y efectivamente en este tercer trimestre estamos en una situación de población ocupada similar a la que había en el cuarto trimestre de 2019, es decir, antes del comienzo de la pandemia y de los efectos que tuvo sobre la población ocupada, pero estamos muy lejos del dato de 2007, ¿no? En el que había cerca de 21 millones de personas que constituían la población ocupada. En todo caso, estamos haciendo comparaciones con entidades o con realidades muy distintas, porque buena parte del crecimiento de la población ocupada que hubo en aquellos años, en 2007, se debe al boom de la construcción, a un empleo de baja cualificación y, en fin, esperemos que no se dé un crecimiento de la población ocupada como consecuencia de que tenemos un crecimiento de la población ocupada en sectores de bajo valor añadido. Bien, lo que se ve aquí es cómo ha evolucionado la población ocupada en el sector privado y es verdad que si solo nos fijamos en el sector privado los datos no son tan bollantes. Estamos todavía, no hemos alcanzado el nivel de ocupación en el sector privado que había a final de 2019, aunque estamos muy cerca y es verdad que estamos muy lejos, por lo que he dicho antes, ¿no? De la situación de empleo en el sector privado en el año 2007. Bueno, decía que no está claro qué es eso de que haya 3,4 millones de personas ocupadas en el sector público. Es verdad que los hay, pero hay que desglosar entre los que trabajan para las administraciones públicas, es decir, la administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y los que trabajan para las empresas públicas. Aquí tenemos los datos oficiales del Ministerio, según el cual el número de empleados públicos es de 2.700.000 personas en julio del año pasado. Bueno, y el motivo por el que hago este vídeo es porque me llegó a mi correo o al ordenador, no sé muy bien cómo, estos vídeos que hace un inglés, que no sé quién es, pero es alguien claramente defensor de la economía de mercado. Y claro, lo que decía o lo que dice este hombre el 6 de diciembre de 2021 es justamente lo opuesto a lo que dice Juan Ramón Rayo. Bueno, se basa en los datos que proceden de este periódico, que desconozco por completo, que es News, pero dice que desde marzo solo 3 de cada 100 trabajos creados han tenido lugar en el sector público, es decir, exactamente lo contrario de lo que dice Juan Ramón Rayo. Bueno, pues la cuestión que uno se plantea es quién puede tener razón cuando hay tal disparidad de criterios con respecto al mismo país y con respecto a los mismos datos.
Bueno, me he puesto a cacharrear un poco en la red, no he hecho una investigación de meterme en los datos del INE y ver cómo ha evolucionado el empleo en los terceros trimestres de los últimos años, pero veo que en general parece que lo que dice Juan Ramón Rayo no se atiene a la realidad. Aquí tengo una, una foto de una captura de pantalla de esta web de Estatista, que como su nombre indica, se dedica a las estadísticas. Y aquí se dice justamente lo contrario, lo que dice Juan Ramón Rayo, es decir, que la creación del empleo se debe sobre todo al dinamismo del sector privado de la economía. Y vamos al ABC, por ejemplo, que no es precisamente un medio de información favorable al gobierno, y aquí sí dice que este crecimiento, esta superación de los 20 millones de ocupados es a costa de los empleos públicos y de los empleos temporales. Pero sin embargo, si uno lee la letra pequeña, es decir, lo que ahí aparece en esta otra captura de pantalla de ese mismo artículo, pues parece que matiza considerablemente lo que dice el titular del periódico. Y otro periódico poco proclive a favorecer al gobierno, El Mundo, pues consulta a un técnico, Raymond Torres, de Funcas, ¿no?, de la Federación de Cajas de Ahorro, que dice también lo contrario de Juan Ramón Rayo, es decir, que vamos a tener el mismo empleo privado que teníamos antes del inicio de la pandemia, que las cosas mejoran y que no se puede considerar en modo alguno que la administración pública sea la principal responsable del crecimiento del empleo. Que en todo caso a mí no me preocupa en exceso, es decir, que por mí ojalá hubiera más empleados públicos. De hecho, España tiene un porcentaje de empleados públicos claramente por debajo de la media de los países de nuestro entorno de la Unión Europea. En fin, bueno, pues si alguien me puede echar una mano, alguien que sepa de estas cosas sobre, en fin, quién tiene razón y bueno, ¿por qué me quedo con la impresión de que Juan Ramón Rayo hace eso que en inglés se llama el cherry picking, ¿no? El que escoge los datos que más le favorecen? Bueno, pues nada más, ahí termino.